Y vamos a compartir un rato de palabra, algunas enseñanzas, continuando lo que estamos compartiendo, empezando con una palabra que hoy me hablaba temprano el Señor, antes de enfocarnos específicamente en lo que es Mateo, porque casi todo ronda ahí alrededor. Antes de hablar de eso, digo, ¿por qué estamos conversando estas cosas? ¿Por qué estamos hablando estos temas? Porque es necesario ser entendido en los tiempos. Yo le presto mucha atención a las señales en general, a las señales de todo tipo. Como, no sé, dice la palabra, hay una historia donde dice, para ir a una batalla se pasan un código entre unos a otros, le dice, cuando veas que el viento está envolviendo las balsameras, entonces ahí ya sabes que es el momento de entrar y actuar. No está Dios hablando, hay una señal específica que es lo que fue la señal para iniciar el combate. Le doy eso como ejemplo para decirle que presto mucha atención a las cosas que pasan alrededor, en todo sentido. Y en estas últimas, tal vez 2 semanas, empecé a ver cómo en otros lados también se empezó a hablar del mismo tema. Y, a ver, no es que se copien de nosotros, ¿eh? No vaya a pensar eso. Eso es Dios que empieza a mover el estofado. Ni más ni menos. Empieza a poner la inquietud, la carga, la preocupación de que hay que prestar atención al momento en que estamos, a la época que vivimos, a la situación general que nos rodea y a los eventos proféticos de la palabra de Dios. No hace falta que se lo explique que estamos viviendo tiempos complicados, porque realmente la cosa está cada día peor. Donde usted mire, la cosa está peor. De todo tipo de problemas, todo tipo de estupideces, me permite decir esa palabra tan elegante. Lo hablaba hoy en casa. Ayer leí una nota de una diputada española que presentó un proyecto de ley pidiendo que se le cambie el nombre al mundo por Munda. Estamos en las cosas importantes de la vida, ¿viste? Cambiar mundo por Munda. Bueno, ese tipo de cosas nos rodean todo el tiempo y que aunque uno se las tome un poco a risa, porque la mayoría son totalmente absurdas, ridículas, a pesar de la risa, a mí no me causa risa, a mí me causa una tremenda indignación. A pesar de la risa o la indignación, son pequeñas señales de cosas que están pasando. Pequeñas señales de una sociedad que empieza a estar totalmente desarticulada. Señales que desde lo humano, corro lo espiritual, desde lo humano, si usted se sienta y empieza a hacer un poquito de planificación, se va a dar cuenta que esto no va a terminar bien. Yo no sé si alguna vez vio alguna película ficción futurista. Es un cine un poco medio raro, pero a algunas personas les gusta. Recuerdo ahora una de Schwarzenegger, que no me acuerdo el nombre, pero era el Vengador del Futuro. ¿Puede ser vos que sos de eso? El Vengador del Futuro. Una película que transcurría, no sé si era en el siglo XXV o una cosa así. Y el ambiente que se mostraba, el ambiente social que se mostraba, no dista mucho del que vivimos ahora. Había todo tipo de perversiones a flor del día, había todo tipo de razas mezcladas, de una diversidad de pensamiento y de conducta. Había, bueno, no puedo contar alguna cosa porque hasta son chocantes, pero todas cosas raras. No está muy lejos de lo que vivimos hoy. Si miramos esto desde una visión geopolítica, desde una visión económica, tiene un fundamento y una razón. O sea, lo que hoy estamos viviendo, experimentando con esta ideología de género y todo lo que trae aparejado y todo lo previo y lo que va a venir todavía, no es una cuestión de validar derechos, no se hace para reconocer a las minorías, es mentira. Porque las minorías realmente no están reconocidas en absoluto. Se hace solamente con una cuestión que espero me entienda, aunque ya lo comenté alguna vez, el concepto que le voy a explicar.
hace unos años, hace más de 10 o 15 años, un grupo de economistas y políticos se juntaron, una reunión internacional, y ahí se dieron cuenta que los recursos mundiales tienen corta duración, tienen poca vida. Habrá escuchado la carrera ecologista porque el mundo se queda sin agua, por ejemplo. Entonces, entre esos, voy a ser muy bruto, superficial en los datos que le doy. Entre esas cosas, se calcula que si, no sé si es exactamente así, dentro de 100 años, por decirle, no va a alcanzar el agua, la comida, ni el petróleo para la humanidad. Y ahí aparecen otras películas futuristas, ¿no? Hay que conseguir viajar a la luna, esas cosas raras. ¿Cómo hacemos para evitar que eso pase? ¿Cómo hacemos para evitar esa catástrofe? Y en esa reunión se salieron muchos edictos, muchos de todas las áreas. Algunos abarcan la ideología política, otros esta parte económica. Llegaron a esta conclusión que es lógica. Si yo la pienso desde el lado económico y geopolítico, es lógico, está buena la idea. La única solución para que el mundo no se quede sin recursos es, si no podemos multiplicar los recursos, reduzcamos la gente. Mire qué fácil. No hay manera de multiplicar recursos. Bueno, reduzcamos la población. ¿Vio Juegos del Hambre? No van a ser como Juegos del Hambre por ahora, espero. Creo que no vamos a llegar a eso, no sé. Pero en vez de hacerlo de esa manera, se hace implantando ideologías que colaboren para la reducción de la población. Y le cuento que, por ejemplo, en este último año, en Europa ya la tasa de natalidad se redujo al 20% de lo habitual y están haciendo cada vez menos gente. ¿Gracias a qué? A las políticas de ideología de género, al aborto libre y a al matrimonio igualitario. Incentivar esas prácticas no es por defender derechos o libertades, sino para que cada vez nazca menos gente. Y está resultando. Sumado a eso, es necesario, viene la parte ideológica, la parte política, es necesario generar un ambiente social, un clima social, donde, como en la época del Imperio Romano, poder contentar a la gente con X cosa, mantener un nivel cultural y educativo reducido, más bajo, para que sean fáciles de poder manejar, manipular, y de esa manera lo conformamos con, en aquella época se decía, pan y circo. Los emperadores romanos hicieron los circos, los anfiteatros, por ejemplo el Coliseo, para cuando la cosa se le ponía complicada, mandaban a hacer alguna obra de teatro o a celebrar alguna conquista, porque se hacían obras teatrales que celebraban las conquistas de las guerras, o mandaban matar, mandaban a los leones, todo eso, y matar cristianos, todo eso, porque a la gente le gusta ese morbo y se distraía. Nunca puedo, esto ya lo comenté, no voy a ahondar en eso, pero nunca puedo olvidarme del acto de la toma de las Malvinas 3 días después del gran paro general que sufrió el gobierno militar. Todos los mismos que insultaban a Galtieri, 3 días después lo amaban. Tenemos la misma tendencia. Las masas son manejables cuando no tienen un buen nivel de educación. Una persona sin educación es muy fácil de manejar. Una persona educada, culta, es muy difícil de manipular. Al mismo tiempo, y siguiendo la línea política, una vez que se logra, esto que yo estoy hablando son los estatutos o los puntos de esas reuniones, de no sé en qué año fue, del que conoce el tema, se trata del Foro de San Pablo, y si no, búsquelo. Al mismo tiempo, dominando a la población, es necesario gobiernos fuertes. ¿En qué sentido? Dictatoriales. Para tomar las decisiones y medidas que se les ocurra
sin tener ningún tipo de rechazo de parte de la población. Y ahí, si sigo en esto, tendría que meterme en política, cosa que no me interesa y no es a lo que estoy llamado para hacer en este lugar. Algunos ejemplos que le daría serían muy notorios y no quiero generar una confusión, tampoco un debate, no es para eso. Pero todo ese panorama desde la política, la geopolítica, la economía, es lo que la Biblia dice. Como en los días de Noé, se darán en casamiento y esto y aquello y bla, 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 y un montón de cosas que lo vamos a ver, es la antesala de lo que viene. ¿Qué le quiero decir? Desde el punto de vista espiritual, la crisis y situaciones que se viven son esperadas, profetizadas y necesarias, porque anticipan lo que va a venir. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿La iglesia tiene que levantarse, hacer una manifestación, hacer un golpe de Estado, una revolución popular? No, la iglesia tiene que despertarse. Porque Dios no va a cambiar al mundo corrompido. Dios va a salvar al que crea en Él, para entregarle al que crea en Él un nuevo mundo santificado. Esto es muy complicado, esto es muy profundo lo que estoy diciendo. Acá ya parezco que es película de ciencia ficción, pero es así. Dios no va a cambiar, ni rescatar, ni siquiera transformar al mundo corrompido. Es más, lo dice bien claro, con todas las letras, el apóstol Pedro dice, las cosas que vos ves, así dice, lo que ves habla del cielo y la tierra. Lo que ves va a desaparecer. Dice, ardiendo serán deshechas. Los cielos como un pergamino serán enrollados, dice. Capaz que es algo solamente metafórico en las palabras de Pedro, lo que él vio o lo que él recibió, pero lo que sí en definitiva dice, se termina. Y después del se termina, dice el mismo apóstol Pedro, dice, y vendrán cielos nuevos, tierra nueva en los que reina la justicia. O sea, la situación que nosotros vemos social, que ya lo venimos hablando hace rato, va a ir empeorando, va a llegar no sé hasta dónde. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Usted primero despertarse. Una vez que se despierta, agarrarse fuerte del Señor, afirmarse en el servicio a Dios y en la adoración. Una vez que ya hizo eso, estando despierto y ahora activo, tiene que empezar a proclamar, tiene que empezar a anunciar, tiene que empezar a llamar. Eso es lo que Dios hace, rescatar a aquel que todavía está envuelto en un sistema que lo lleva a la destrucción. ¿Sabe que hoy le iba a dar la clave, que algunos me andan ahí, están enojados porque dice que estoy haciendo mucho suspenso, le iba a dar la clave del 666. Pero por algunas cuestiones en casa, algunos contratiempos, no pude preparar lo que necesito para poder explicarle qué es y qué significa el famoso 666, la marca de la bestia. Tranquilo, no es un tatuaje en el cuero cabelludo con 36 en forma de estrella, no es eso. No empiece a revisar a los chicos, a ver si los pelados estamos tranquilos, Mati, porque se nos ve, no hay problema. No es una marca de esas raras, no es un lunar con forma de cuerno, no, nada. Le digo una más, no es el código de barras, no es un microchip implantado subcutáneamente, no es, ¿qué me estoy olvidando? No es la vacuna de anti-COVID, no es nada de eso. Y ya no me acuerdo cuántas otras cosas en algún momento se dijo que era la marca de la bestia. Montón de cosas. La que le comentaba hace unos días a los chicos. No es la tarjeta de débito. Usted hoy dice qué estupidez está diciendo este hombre. Pero para el año 1990, los cristianos pensábamos, bueno, yo me convertí justo ahí después de eso, pensábamos que la marca de la bestia era la tarjeta de débito. Le comenté a alguien hace unos días que recuerdo haber visto una publicidad de Citibank diciendo que nacía el dinero electrónico, así se le llamaba en aquel entonces, que ya está en experimentación en no sé qué lugar de Europa. Una sociedad que va a dejar de usar dinero en efectivo y solamente va a comerciar a través de la tarjeta que se llamaba dinero electrónico.
Y ese dinero electrónico, recuerdo la frase en esa publicidad de Citibank, el que no lo tenga no va a poder comprar ni vender, que es un texto bíblico. Entonces ahí estaban todos, ¡ah! ¡Chao! Entonces todo el mundo decía, ¡no! No me voy a dejar marcar por Satanás. Levante la mano el que tiene tarjeta de débito, por favor. No que la usa, ¿eh? ¿El que tiene? Hola, endemoniado. Mucha gente la rompía, sí, es cierto. Bueno, no es eso. O sea, no es necesario que sea tan obvio. En esa época también la castigaban a Yuya, ¿te acordás? No. El diablo no necesita hacer esas cosas tan retorcidas y tampoco tiene cosas tan obvias. El 666 es otra cosa. El 666, la marca de la bestia, es un sistema. Pero se lo voy a explicar la semana que viene porque necesito mostrarle algunas pantallas, necesito mostrarle algunas imágenes y explicarle ahí bien para que usted vea y entienda y diga, ¡ah! ¿Eso era? Si se lo digo ahora no va a entender nada y ¿qué hacemos? Entonces, la criptomoneda también es la marca de la bestia. Ojalá tuviera una marca de esa yo. Es un sistema que tiene que ver precisamente con estas cosas que yo le hice la introducción. Un sistema de vida. Y a lo que se refiere con dejarse marcar, le tiro ahí un anticipo, a lo que se refiere es aceptar esas condiciones y ese sistema de vida. Hoy estaba viendo de casualidad, vi un video, no sé quién era, un sacerdote católico explicando, pidiendo disculpas a la comunidad y justificando al Papa. Capaz que usted se enteró o no, ayer creo que el Papa hizo unas declaraciones de que el matrimonio homosexual nunca va a ser permitido porque Dios no puede avalar el pecado. Entonces, este sacerdote que yo vi hoy justificaba y disculpaba al Papa diciendo, quédense tranquilos, el Papa no estaba hablando, está hablando ex cátedra, que eso quiere decir cuando habla porque se le da la gana. No estaba hablando en el Vaticano, sentado en su trono, que eso sería palabra de Dios, decía. Esto es una cuestión de doctrina católica que no lo quiero aburrir con eso. Así que todo lo que diga fuera del trono no vale. Quédese tranquilo. Ya la iglesia se ha equivocado muchas veces y muchas veces nos hemos tenido que retractar. Así que, decía este sacerdote, va a llegar el momento donde también vamos a oficiar matrimonios igualitarios. Eso es lo que se asemeja a la marca de la bestia. Aceptar, conciliar con un sistema que va en contra de los planes y propósitos de Dios. Por eso, en 3 etapas, le digo, primero, usted se tiene que despertar. Segundo, una vez que se despertó, se tiene que agarrar de Dios. Hay una figura en el Antiguo Testamento que ya está desde el tabernáculo y después lo vemos aplicado en más de una ocasión, que se refiere, dice, agárrese de los cuernos del altar. Esos cuernos del altar era literalmente un altar de bronce que tenía en las puntas, tenía 4 cuernos de bronce construidos, fabricados a mano, en los cuales el que se agarraba de esos cuernos era libre de condenación. Y aunque fuera reo de muerte, si estaba en el templo agarrado de los cuernos, no lo podían matar. Y el tipo se soltaba, entonces quedaban ahí. ¿Qué representaba esa actitud de estar ahí como un tarado agarrado de los cuernos? Representaba, mi causa está en sacrificio delante de Dios. Yo me presento delante de Dios, me entrego yo como sacrificio, ofrendo mi vida a Dios, le pido perdón al Señor, me entrego a Él y Dios es el que cubre mi situación. Dios juzga mi causa. Eso representaba en aquella época, algo tal vez solamente simbólico. Hay una historia donde justamente un rey manda matar a un capitán y este capitán, una cuestión política, este capitán sale rajando, se mete al templo y se agarra de los cuernos. Entonces el que lo iba a matar le dice al rey, no, pero rey, mirá, está agarrado del cuerno. Y el rey le dice, matalo igual. Un rey que
Está más cómodo, mira, está ahí agarrado, más fácil para atravesarlo con la espada. Cero temor de Dios. Usted tiene que afirmarse en Dios. Tiene que, como decía en el devocional de esta mañana, involucrarse en Dios. Ser un adorador. Servir a Dios. Ser iglesia. Ser parte. Y una vez cumplida esta segunda etapa, se me despierta, reacciona, se agarra el cuerno, sale a proclamar y a decirle a los demás, se puede vivir de otra manera. Porque la gente sí, el que no tiene entendimiento todavía, aquel que está en angustia, aquel que no tiene salida, que no encuentra salida. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces nosotros iglesia, corremos el riesgo de vivir un poquito dentro de una burbuja. Así como se habla de la burbuja en la escuela, ¿ahora vio? Nosotros vivimos un poquito adentro de una burbuja, porque vemos nuestra situación, nuestra realidad, hablamos nuestros códigos, nos movemos con lo que vivimos en cada culto, lo que Dios hace, lo que Dios derrama, el testimonio, esto y esto. Hoy tenía un testimonio para contar y se me pasó el tiempo, será para la próxima, para que pasen. Y nos desconectamos un cachito, o por lo menos a mí me pasa, de la realidad cruda de la gente. No digo que no seamos testigos de lo que pasa, porque usted va a comprar algo y se desmaya en la puerta del mercado. Es testigo de lo que pasa, pero lo que nos diferencia de que no tiene a Cristo es la esperanza y la paz. Entonces, aunque usted le agarre y tenga un poquito de miedo y le agarre el quickie, viene ese día al culto, escucha la palabra, adora un rato y se tranquiliza. Y le dura hasta el día siguiente. Al segundo día ya la agarró otra vez. Bueno, tenemos que poner culto todos los días para estar más. Pero la gente está mal. Porque no tiene esperanza. Usted habla con alguien, con cualquiera. Ayer me pasó algo re gracioso. Tuve un problema con el auto y bendigo al mecánico que siempre me rescata cuando pasa algo. En 2 ocasiones. Y de vuelta, 2 cosas ahí, me lo solucionó. Entonces, después, primeramente cuando me encontré con él, estábamos hablando, me dice, escúchame, me aumentaron el alquiler de mi casa 50%. Me dice instantáneamente, el seguro del auto me aumentó 100%. Pero escúchame, y el laburo me bajó más de la mitad. ¿Cómo hago? Y yo, venía a la iglesia. No, pero vos sabés, yo me quedo acá hasta tarde, termino tarde y me tomo 2 cervezas para bajar, ¿viste? Porque estoy mal. Venía a la iglesia. Vos necesitas paz. Y la paz se encuentra en la iglesia. Porque cuando vos llegás, aunque no entiendas nada, algo te envuelve y empezás a estar mejor. Y después seguimos, porque después tuve otra situación y me fue a remolcar, me trajo. Eso hizo que tuviera que gastar más. Entonces le digo, vení, acompáñame anoche. Acompáñame que te doy la plata. Digo, vení, entrá, no me hagas salir que estoy en medio de una reunión. Entro a mi oficina, saco la plata que tenía que pagarle. Yo convencido que él me siguió. Bajo, salgo a la puerta de la oficina, no estaba, bajo la escalera, digo, ¿dónde está este hombre? Me voy para afuera, salgo a la calle y lo veo al costado, ya en la puerta del edificio. Digo, ¿qué haces acá? No, me dice. Digo, ¿qué tenés miedo? Y se empezó a reír, tenía miedo. Tenía miedo de entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno conoce su condición. Una vez, hace unos años, me dijo en chiste, no, si yo entro a la iglesia, ¿sabe qué? Salen todos los demonios corriendo. Pero eso me muestra que la desesperación de la gente también es consciente de que hay algo real. Quiera entrar o no quiera entrar. Es consciente de que hay algo real. Porque no era un chiste, no. Ni siquiera acá, allá, lo tuve que ir a buscar allá. No, me hace, no. La gente está mal. Usted también está mal. Pero empiece a mirar que está bien. Empiece a mirar cómo hasta ahora Dios lo levantó, Dios lo rescató.
cómo Dios ha tenido testimonios sobre su vida, cómo Dios lo ha levantado en medio de situaciones dolorosas, angustiantes, difíciles, cómo Dios lo ha prosperado. Tal vez esa pregunta que vengo haciendo hace años. ¿Dejó de comer? Si tiene auto, ¿dejó de manejar? ¿Te das cuenta? Que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Por eso, con esa convicción, tenemos que salir y anunciar al que no sabe cómo. Sos, de parte de Dios, una lámpara, un farol, un cartel señalizador. Tu vida tiene que ser el reflejo de lo que Dios puede hacer. Como dice Mateo 5, que vean tu luz y al mirar tu luz le den la gloria a Dios porque vean lo que vos haces, tus buenas obras y cómo vos vivís. El Juan 10:10 que les dije la semana pasada. Dios vino para que tengamos una vida en abundancia, una vida plena. Por eso es necesario, Proverbios 22, versículo 3. Poneme en cualquiera de los dos, no importa cuál. Una versión moderna. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón, el que no entiende, el necio, dice la versión tradicional, el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Pero el prudente, poneme ahora por favor la Reina Valera, Iván, o Luca, no sé quién está. Iván. El prudente se anticipa, no improvisa, no vive de changas, se prepara, pero para preparar tiene que saber qué es lo que está por venir. El prudente, el que anda con cuidado, dice esta versión, el avisado ve el mal, ve lo que está por pasar y se esconde para que no le pase. Pero el que no lo hace, los simples pasan y reciben el daño. Si usted no se da cuenta de los tiempos que estamos viviendo, va a recibir un daño. Si usted no se da cuenta de los tiempos que estamos viviendo, le va a pasar por encima. Si usted no se da cuenta que realmente la cosa está torcida, retorcida y repodrida y que va a estar peor. No lo estoy maldiciendo ni le estoy tirando una pálida. Al contrario, le digo, tenés que estar más acá para estar mejor. La condición social va a empeorar. Escuché a uno de mis discípulos decir esta semana, ayer, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, en un devocional. Como el pastor dijo desde el año pasado que la cosa iba a estar peor. Pero no es mi culpa, ¿eh? No, porque alguien me dijo, dejá de declarar eso. No, paren, cacho. No es que el mundo se está cayendo por mi culpa o que el país está para atrás por mi culpa. No, ¿vos podés creer que me echan la culpa a mí? Dejá de declarar eso, me dicen. No. Simplemente le estoy advirtiendo porque Jesús me enseña, Juan capítulo 16, versículo 1. No, está muy fuerte. Juan 16, 1. Jesús me enseña diciendo estas palabras. Estas cosas yo les he hablado para que no tropiecen. Entonces te estoy diciendo, guarda la pata. Hay caca y no pises. Si usted mete la pata sabiendo, es su tema. Si usted mete la pata no sabiendo, es mi culpa. No, para, cachito. No quiero cargar yo con la culpa. Entonces tiene que ser entendido en el tiempo que estamos viviendo. Mateo 24, versículo 3 al versículo, ¿qué pasó? Al versículo 8. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra siglo, la palabra en latín século, la palabra siglo no significa solamente tiempo, también significa sistema. Es una palabra en la cual usted la usa sin darse cuenta. Es una palabra de la que sale la expresión secular. Entonces hablamos de una vida espiritual, una vida ministerial o una vida secular. Hablamos de mi ocupación. ¿Vos tenés algún trabajo secular? Se dice en la iglesia. Ve que tenemos hasta nuestro idioma propio. ¿Vos tenés algún trabajo secular? ¿Qué significa trabajo secular?
fuera de la iglesia, según el sistema. O sea, un trabajo mundano, dicho mal. Este siglo significa mundo y significa sistema y significa tiempo. ¿Qué señales habrá? Le preguntan los discípulos a Jesús de tu venida, algo que ellos ya eran conscientes, y del fin del sistema, y del fin del tiempo, y del fin del mundo. Siempre se habla del fin del mundo, el fin del mundo. Bueno, no es solamente una fantasía como la de la hada Patricia de que yo estaba enamorado que le conté el domingo. No solamente eso, es una realidad, como esto que le dije hace un rato, sobre los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Qué señales hay? Le preguntan a Jesús. Y Jesús empieza a hablar de señales. Les dice cuál va a ser la secuencia de esas señales para que sepan que no le está diciendo, no, esas son fantasías. No dijo eso. No dijo como, por ejemplo, cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Dijo, no, te digo que hasta 70 veces 7. No le dijo como cuando los fariseos fueron a decirle, mirá, resulta, ¿sabés que había un hermano que se casó, que enviudó y quedó la viuda y esto y lo otro? ¿Y en el cielo con quién se va a casar? No le dijo, no, vos no conocés las cosas. No le dijo como a los hijos de Zebedeo que se levantaron ahí queriendo hacerse los grandes señores. No le dijo, no, ustedes no saben. Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Bueno, estas son las señales. Confirma Jesús con sus palabras un evento real. Jesús viene. La segunda venida de Cristo es un evento en 2 etapas, pero es un evento real. Que lo agarre despierto, que lo agarre agarrado al cuerno. Esto se va a malinterpretar, ¿no? Sea cornudo, se va a malinterpretar. Me van a sacar de contexto. Los memes del pastor van a ser esto. Agárrese el cuerno y sea iglesia. Le da a Jesús las señales. Empieza. Miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Caeríamos nuevamente en esa pregunta que le comenté de mis hijas. ¿Y cómo sabes que es la verdad? Muchos vendrán diciendo es por acá, es por allá, es por el otro lado. Muchos anuncian una vida espiritual. Muchos hablan y hablaron acerca de una vida espiritual. Muchos hablaron de una vida celestial. Pero uno solo resucitó. Solamente uno resucitó. Y si usted todavía tiene alguna duda, ese uno y único que resucitó, porque me va a decir, bueno, pero y entonces, a ver, porque tenemos, como le dije antes, los testigos de Jehová son cristianos. Los católicos son cristianos. La Iglesia Universal son cristianos. Los adventistas son cristianos. Entonces, ¿cuál de ellos? Aquel que a usted le demuestre que hay fruto y transformación en su vida, que su vida es prosperada y bendecida, que pueda decir que usted está creciendo y ha sido sanado y restaurado en todas las cosas. Aquel del cual usted pueda decir realmente mi vida está siendo transformada. Y no aquel otro que le diga, bueno, no, sí, Jesús es Dios, pero más que Dios era un hombre revestido. O el otro que le diga, no, pero Jesús en realidad, ese Jesús fracasó. Hay otro Jesús que esperamos. O el otro que le diga, no, pero si Jesús nos manda a cumplir las leyes del judaísmo, si no nos sirve. O que le diga, no, si usted trabaja los sábados se va al infierno. Todas esas cosas raras no son Biblia. Vaya a la Biblia, investigue la Biblia. Por eso, como alguna vez digo, lo digo en las clases más que nada de discipulado. Si algo que uno escucha o se le enseña o usted cree no está en la Biblia, lo desecha. Porque nada ni nadie le puede afirmar o negar lo que la Biblia dice o no dice. Nadie le puede obligar a hacer lo que la Biblia no obliga ni prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Nadie le puede afirmar lo que la Biblia no afirma ni negar lo que la Biblia no niega. Hay sí algunos grises dentro de la misma teología, correctas delante de Dios, pero no hay contradicciones, ni hay cosas extrañas. Avalar el matrimonio igualitario sí sigue siendo pecado. Y se lo está diciendo alguien que cree que el homosexual tiene derecho a tener un contrato civil que le permita validar sus derechos civiles ante una situación legal.
que creo que tienen el derecho de presentarse delante de un juez y firmar un contrato que los reconozca derecho de asistencia, derecho de convivencia y derecho de propiedad. Pero no me digas que eso es un matrimonio. No mezclemos los tantos. Y si empezamos a hablar de aborto, ya no predico más. Ya. Son cosas muy distintas. Muchos vendrán diciendo, y a muchos se engañarán, oirán guerras, rumores de guerras, miren que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Falta todavía la segunda etapa, que es la que le empiezo a relatar ahora a partir del versículo 9. Uno lo escucho muchas veces, no, pero hay guerras en todos lados, todavía no es el fin. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Pero es el principio de dolores. Empieza el trabajo de parto para el alumbramiento. Versículo 9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Algunos de ustedes los vinieron a meter preso por ser cristiano? Entonces todavía no, pero ya estamos en el principio de dolores. Seguí, por favor, avanza ahí. Hasta el 13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta etapa todavía no la estamos viviendo, pero estamos en el principio de dolores. Por eso, el que es prudente se anticipa a los hechos y se prepara para lo que viene, porque si no va a recibir un gran daño. No es todavía. Todavía no hay persecución de la iglesia, todavía no hay oposición a la iglesia cristiana, todavía no cierran las iglesias, pero en algún momento va a pasar. No sé si durante nuestra vida o después de muertos en la siguiente generación, no lo sé. Pero no voy a estar esperando por las dudas a ver a quién le toca. Es necesario estar preparado, porque el mismo Jesús dijo que si usted supiera que ahora va a venir el ladrón, deja todo abierto, cuando viene el chorro, va y cierra. Pero no sabe cuándo. Como no sabe cuándo, tiene que estar todo el tiempo previendo, todo el tiempo cuidando. No estar enloquecido, pero cerrando, descansar tranquilo si aseguró su casa. Y cuando venga la hora que nadie espera, una de las señales, cuando venga la hora que nadie espera, el tipo se va a encontrar con que no puede entrar. Porque Jesús vendrá, una de las señales, cuando nadie lo espera. Jesús vendrá, otra de las señales, de repente. Donde el que no tiene entendimiento le va a caer de sorpresa. El que tiene entendimiento ya va a estar reconociendo las señales y va a estar preparado, aunque, me estoy adelantando a versículos que le voy a leer ahora, aunque él mismo dijo, el día y la hora nadie sabe. No te está diciendo, ahora dentro de 5 minutos, pero puede ser dentro de 5 minutos. Entonces tenés que estar listo. Cuando Jesús cuenta la parábola de la fiesta de boda, Juan capítulo 14, cuenta todo el relato de las bodas y de qué manera se preparaba la novia y lo que tenía que hacer el novio y lo que hacía el padre del novio y lo que hacían los padres de la novia y las amigas de la novia y cuenta todo el ritual y dice que no sabe a qué hora viene el esposo. ¿Cuál era la práctica? En un momento determinado, cuando se cumpliera el año de estar comprometidos para casarse, cuando el padre del novio se aseguraba que el tipo, el chabón, el pibe, y es en esta época, vamos, pero... Cuando el pibe se había construido la casa para su familia, siendo, ¿cómo se dice?, supervisado por su padre, cuando el viejo veía que la casa ya estaba lista, decía, listo, ya está, ok, ya podés ir a buscar a tu novia. No había invitación de casamiento, alquilaban el salón antes, ni el novio sabía cuándo se iba a casar. Cuando el padre decía, ya está, imagínese un año comprometido, preparando la casa, y el padre le dice, a las 10 de la noche ya está lista tu casa, te puedes casar. ¿Usted qué piensa? ¿El novio espera hasta el día siguiente? Un año esperando.
A ver, no piense que es 2021, ¿viste? Hola. Un año esperando. Cuando dijo que ya estaba lista mi casa, a medianoche se oyó un clamor. El chabón salió corriendo a buscar a la novia a la casa. Y se escuchaba en el barrio de la novia, viene el esposo, viene el esposo. El tipo iba corriendo a los gritos, ¡eh! ¡Rebeca! Y las que estaban dormidas no pudieron entrar, y las que estaban dormidas pero se despertaron listas pudieron entrar, y empezó la boda. Pero la clave de eso es que nadie sabe cuándo llegaba. La novia tenía que estar lista. Imagínense que llega el novio y la otra está roncando. Que llega el novio y no se depiló. Ok. Dejémoslo ahí. Imagínense esa situación. ¿Vio cuando llega la hora de salir y su esposo o su marido ya está listo con el auto esperando y usted todavía está eligiendo qué se va a poner? Bueno, imagínense esa situación. Nadie sabía cuándo. Así dice que pasará con el Señor. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Una vez que el evangelio sea predicado a todo el mundo, entender mi posición, ser iglesia, activa el cumplimiento de las promesas de Dios, de su venida y manifestación. El Señor retiene el cumplimiento, Jesús retarda el cumplimiento, el Padre retarda el cumplimiento porque todavía el evangelio no está siendo predicado y porque Dios no quiere ser responsable de aquel que no escuchó la palabra. Entonces espera. Dice, algunos piensan que se tarda, pero Él no se está tardando, dice Pedro, sino que lo que está haciendo es tener misericordia para que nadie se vaya a la condenación. Entonces aguanta, espera. Pero en un momento determinado, cuando el Evangelio llegue al último rincón de la tierra, en esta época el Evangelio llega casi a los últimos rincones de la tierra. No llegará a un lugar sin internet todavía, pero casi a los últimos rincones de la tierra. Entonces vendrá el fin. Estamos a la puerta del evento del cual el Señor manifiesta su presencia. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, cosas que ofenden a Dios, sin explicar ahora, quedará para otro día. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y voy a aclarar algo con esto y ya casi terminamos. Escuché infinidad de veces decir, ¿viste que ahora los días son más cortos? Eso es señal de que Cristo viene. No es así. No dice que los días van a durar menos. Dice que aquellos días serán acortados. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de la perturbación, el tiempo de la tribulación no va a durar lo que debería durar, sino que va a ser limitado. Que la persecución y la tortura no va a durar lo que debería durar, sino que va a ser limitado. Y esto tiene un respaldo y un fundamento bíblico. Cuando el rey David, después de haber pecado, por vanagloriarse, por creerse muy poderoso, ofendió a Dios, cuando se presenta delante de Dios, Dios lo castiga por lo que él hizo, por creerse tan grande, tan importante. Dios envía un castigo habiéndole dado a elegir. Elegí qué crees que haga. Caer en manos de los enemigos, 3 días de mortandad sobre la tierra, caer en manos de Dios. Y él eligió, no, mira, mejor en tus manos porque los hombres no son misericordiosos, vos capaz que me perdonás. Y envió Dios la mortandad sobre la tierra que iba a durar 3 días, pero el segundo día Dios dijo, no, ya está, es demasiado, ya entendiste. Cortó. En los días de la condenación por el pecado de David fueron acortados. Si aquellos días no fueran acortados, el día del sufrimiento de la gente que no tiene a Cristo hubiera sido mayor, pero la misericordia de Dios hace que sean limitados y que duren menos. Y le puso Dios una cota, le puso un límite y dice, 7 años de gran perturbación.
Termino con esto, porque ya es hora de que se vaya el colectivo. Y anote estos versículos, que después los lee en su casa. Dos ya se las dije recién. Y le voy a leer estas claves más. Primer señal. ¿Cuándo volverá el Señor? Cuando la gente no lo espera. Versículo 42 al 51. Mateo 24, 42 al 51. Segunda señal. Cuando las personas estén durmiendo. Cuando nadie preste atención a Dios. Cuando la iglesia esté dormida. Tercera señal. Cuando el mundo esté soñando con la paz. Si bien esto es una constante permanente, siempre está escrito, siempre está por encima, sobre la mesa, la búsqueda de la paz. Cuarta señal de la venida de Cristo. Cuando el mundo esté viviendo en los placeres, darle más lugar a lo carnal y terrenal que a lo espiritual. Plenamente cumplimiento en esta época. Quinta señal, cuando los sabios estén preparados. Sexta y última señal, cuando los necios estén desprevenidos. Es el tiempo de levantar la cabeza. Es el tiempo de despertarse. Es el tiempo de ser iglesia. Es el tiempo de anunciar.